Cómo instalar aplicaciones en dispositivos antiguos. Si tienes un iPhone 5, un iPhone 5S, un iPhone 6, un iPhone 6 Plus y de pronto no puedes instalar aplicaciones porque requieren de un iOS más nuevo o una actualización de iOS más reciente, en este video te voy a decir cómo poder instalar aplicaciones en estos dispositivos antiguos. Si tienes un iPad Air de primera generación, un iPad Mini 2, un iPad Mini 3, también te va a servir, no solamente es para iPhone, sino que pues también te va a servir en iPads viejitos. Incluso me atrevo a decir que puede funcionarte en el iPad 4, en el iPad 3 y hasta en el iPad 2. Bueno, en el iPad 2 no estoy muy seguro porque no tengo uno, pero en el iPad 3 y en el iPad 4 probablemente sí. Entonces lo que necesitamos para eso es un computador con Windows, tiene que ser un PC con Windows. Si tienes una Mac no te va a funcionar, a no ser de pronto que sea una Mac bastante antigua. Pero si es una Mac reciente no te va a funcionar, ¿ok? Yo tengo aquí una MacBook Pro del 2015 y no me funciona en el sistema operativo de macOS. Entonces lo que tuve que hacer fue instalar Windows para poder hacerlo. Entonces primero vamos a mirar aquí en el App Store. Vamos a entrar primero aquí, vamos a buscar por ejemplo lo que es el Facebook. Entonces aquí, como puedes ver, no tengo ninguna aplicación instalada. Precisamente por eso, porque no puedo instalar aplicaciones, ya que normalmente requieren de un iOS más nuevo, como iOS 13 o iOS 14 o así. Entonces, por ejemplo, vamos a instalar Facebook. Y como puedes ver, dice que requiere iOS 13.4 para poder instalarlo y no se deja instalar. Si vamos a instalar Instagram, es exactamente lo mismo, dice que requiere de iOS 14 para poder instalarlo. Si venimos a instalar YouTube, exactamente igual, dice que requiere de iOS 14 y así con muchas otras aplicaciones como por ejemplo Gmail. El correo, algo tan esencial como esto, tampoco podrías instalarlo. Entonces pues en este video vengo a mostrarte la solución. Gmail requiere de iOS 15, entonces como puedes ver pues no me dejó instalar ninguna de las aplicaciones. Entonces ahora sí, venimos aquí al computador. Ese computador ya está bastante viejito, así que pues por eso ven que está toda manchada la pantalla. Pero pues bueno, eso es lo de menos. Entonces lo que necesitamos es tener iTunes con App Store. Y para eso pues les voy a dejar dos archivos acá abajo en la descripción. Un archivo va a ser iTunes para 32 bits y otro archivo va a ser iTunes para 64 bits. Si no sabes cuántos bits tiene tu computador, vas a venir acá abajo donde están los cuadritos de Windows. Le vas a dar clic derecho y aquí donde dice sistema le van a dar clic. Y aquí les va a aparecer, entonces aquí es donde te aparece toda la información de tu dispositivo. Aquí donde dice tipo de sistema. Aquí como puedes ver dice sistema operativo de 64 bits. Entonces aquí tendrían que descargar el de 64 bits. Si aquí les aparece 32 bits, descargan iTunes para 32 bits. Bien. En caso de que ustedes tengan la versión más nueva de iTunes instalada, vamos a venir al panel de control y vamos a desinstalarlo. Entonces aquí donde dice desinstalar programas, le hundimos ahí. Y aquí nos aparecen todos los programas que tengamos instalados. Entonces aquí tenemos iTunes, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en desinstalar. Seguro que quieres desinstalar iTunes, le vamos a dar en que sí. Si tienen alguna copia de seguridad de algún dispositivo o algo, busquen la forma de guardarla en otra parte. Porque pues al desinstalar iTunes se va a borrar todo lo que hay ahí guardado. Entonces pues en caso de que tengan alguna información importante pues la guardan en otro lado, bien. Y vamos a instalar el iTunes que yo les voy a dejar acá abajo en la descripción. Entonces este es el iTunes de 64 bits con App Store. Entonces vamos a instalarlo. Si ya saben todo el proceso de instalación, pues simplemente adelanten un poquito el video, sino que pues voy a mostrar todo el proceso porque de pronto puede que haya alguna persona que no sepa cómo hacerlo. Entonces estoy mostrando todos los pasos. Aquí ya le hundimos en siguiente, instalar, le damos en que sí. Aquí otra vez volvemos y le damos en que sí. Listo, y como puedes ver pues ya la instalación ha terminado. Aquí ya tenemos la palomita seleccionada donde dice abrir iTunes después de salir del instalador, así que podemos darle en finalizar. Y aquí nos va a abrir iTunes, ahora tenemos que aceptar términos y condiciones. Si al momento de abrir iTunes les aparece un error diciendo que el programa tiene unos archivos con una versión más reciente o algo así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar al explorador de archivos, vamos a ir a la carpeta de música. Después entramos a la carpeta de iTunes y van a buscar el que dice iTunes Library. A ustedes les va a aparecer sin el .old. Así que lo que tenemos que hacer es venir, cambiar nombre y a ustedes les va a aparecer así, tal y como está ahí. Pero entonces ustedes van a agregarle el .old.
¿ok? Y lo van a dejar así. Ya después de eso debe de abrirles iTunes sin ningún problema. Entonces venimos y abrimos el iTunes. Ya cuando tengan el iTunes abierto, vamos a venir aquí donde dice música, vamos a darle clic allí. Vamos a darle ahorita donde dice editar menú y vamos a habilitar esta opción de que dice aquí aplicaciones. Entonces lo dimos ahí y le damos en aceptar. Y ahora vamos y seleccionamos aquí donde dice aplicaciones. Y ahora sí nos aparece la opción de App Store aquí como puedes ver. Entonces le damos clic allí. Y entonces digamos por ejemplo que queremos instalar lo que es Instagram. Entonces le dimos ahí. Y ahora aquí nos dice obtener. Le damos clic allí y aquí nos pide nuestro Apple ID. Entonces aquí escribimos nuestro correo de Apple ID. Aquí ya nos manda la verificación de 2 pasos, el código. Entonces ahora aquí simplemente lo ponemos. Aquí ya nos está descargando lo que es el Instagram, como puedes ver. Después de que ya hayan descargado, pueden eliminarlas o lo que ustedes quieran. De igual forma, estas aplicaciones nos quedan guardadas aquí en el computador. Ya más adelante les digo cómo hacer para instalarlas en el iPhone. Bien, entonces lo mismo para mapas, por ejemplo. Otra vez nos requiere la confirmación de la contraseña. Listo, entonces ya Google Maps está instalando. Digamos que YouTube también lo queremos instalar. Aquí descarguen todas las aplicaciones que ustedes quieran tener en el iPhone o en su iPad. Entonces ya YouTube está descargando. Entonces Spotify vamos a obtenerlo, Netflix vamos a obtenerlo también, lo que es Facebook también, lo que es Google Chrome, todas las aplicaciones que queramos instalar la vamos a buscar aquí. Entonces Gmail, venimos y lo hundimos en obtener, lo que es el Outlook también podemos hacerlo. Entonces venimos ahora sí aquí al teléfono, entramos aquí al App Store y como puedes ver ahora las aplicaciones que habíamos descargado aquí en iTunes ya nos quedan en la nube aquí en el iPhone. Entonces por ejemplo Facebook le hundimos aquí para descargarlo. Ahí nos dice que nos va a descargar una versión más antigua, pero pues lo que importa es que nos descargue la aplicación. Listo, ahora sí ya está descargando Facebook como puedes ver. Si venimos aquí en Instagram exactamente igual, le damos en descargar y lo mismo para YouTube. Entonces descargamos aquí YouTube, le hundimos en descargar. Ahora vamos a mirar el Gmail, que esa era una de las que tampoco nos dejaba instalar. Y como puedes ver, ahora sí ya nos deja. Entonces aquí en descargar. Otra aplicación que también habíamos visto era el Outlook. Vamos a ver. Y como puedes ver, ya nos queda en la nube, así que solamente le damos aquí en descargar. Acá ya las aplicaciones que están descargando aquí en el iTunes, no es necesario que descarguen completamente, pueden darle a cancelar si ustedes quieren. Y como puedes ver, ahora sí ya nos están instalando las aplicaciones. Ahora que caigo en cuenta, creo que Netflix también fue una de las aplicaciones que descargamos, así que pues vamos a buscarla, ¿por qué no? Ya que supongo que muchas personas van a querer utilizar Netflix en un iPad de primera generación, en un iPad 4, en un iPad mini 2, entonces pues vamos a descargarla también. Como puedes ver, ahora sí ya nos deja descargar la aplicación. A pesar de que requiere de iOS 16 para que pueda funcionar. Entonces, como puedes ver aquí, pues ya todas las aplicaciones terminaron de instalar. Entonces lo que es Facebook, aquí inician sesión con su cuenta y les funciona normal. Instagram, exactamente igual, inician sesión y les funciona normalmente. Ahora en YouTube ya está, incluso lo estoy utilizando y todo está funcionando bien. ¿Ves? Entonces así es como puedes instalar aplicaciones. Ahora el Gmail, ya lo tenemos aquí. Lo que es Netflix. Entonces en pocas palabras, así es como puedes instalar aplicaciones en iPhones antiguos o en iPads viejitos también. En caso de que tú tengas un iPad 2, un iPad 3, un iPad 4, déjame saber acá abajo en los comentarios si te funciona. Entonces ahora ya es simplemente que tú descargues todas las aplicaciones que quieras utilizando este método que te acabo de enseñar. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.